Y bien, hemos invitado al señor Percy Bobadilla Díaz, él es sociólogo y profesor de la Universidad Católica y ha publicado un libro junto con David Tarazona que se llama El Empoderamiento. Nosotros hacemos los pueblos, el empoderamiento en la minería artesanal, los casos de algunas localidades de Arequipa, Ayacucho y Puno. Buenas noches, señor. Buenas noches, ¿Qué tal? señor Altamirano. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? En este momento hay este bloqueo de la carretera, esta movilización de los mineros artesanales, informales o como se les quiera llamar. Comencemos con cuáles son las características de la minería informal, cuántos hay y qué distintos tipos hay, dónde están, es decir, ¿qué se puede decir? Bueno, el tema es complejo porque, digamos, el libro está hablando de un sector de minería artesanal que no es informal. El libro está hablando de un proceso de cambio muy importante. Empezaron informales, marginados, excluidos, perseguidos. Inclusive en los 80s algunos pensaban que había hasta cuasi terroristas porque manejaban dinamita, ¿no? Estos grupos que menciono en el libro, Santa Filomena, entre las que más destacan, Moyehuaca, el Relave, son mineros que se organizaron, que digamos empezaron así, individualmente, de manera informal, y luego se dieron cuenta que si no delimitaban bien su campo de acción, su campo de intervención minera, y no se organizaban, se asociaban, podían perder pues las posibilidades que han conseguido poco a poco. Y ahí tiene que ver mucho la iniciativa de ellos por organizarse, pero también el apoyo de un proyecto de la cooperación suiza llamado el Proyecto Gama, quien los apoyó desde hace unos 8 años, dando ciencia técnica para formalizarse, justamente para pasar ese proceso. A mí lo que me sorprendió, y por eso hicimos la investigación, fue que estos, si bien empezaron así, cómo lograron cambios significativos en su organización, como asociación, como empresas, cómo construyeron pueblos, por eso el libro se llama Nosotros hacemos los pueblos, cómo construyeron pueblos, cómo generaron servicios de salud, escuelas, y es un pequeño estado, donde ellos regulan sus relaciones y todo. ¿Dónde es esto? Esto es en las zonas de, como dice ahí, de Puno, algunas zonas de Ayacucho, por ejemplo, le puedo mencionar. Estamos hablando en la zona de Arequipa, Carabelí, está Chaparra, en la zona de Ayacucho, Lucanes está Zancos, están las empresas mineras, las localidades se llaman 4 Horas, Chaparra, Santa Filomena, San Luis, Relave, Hay una Ananea. localidad que se llama Relave. Sí, Relave. Es una cosa contradictoria, ¿no? Pero es un poco la forma como se han llamado, porque así era conocido el espacio. Pero ¿cuántos mineros? Estamos hablando ahí, por ejemplo, en la zona de Moyehuaca son 2000 habitantes, en la zona de 4 Horas son entre 1000 y 1500 familias, en Chaparra son 3000 a 3500 familias. Entonces estamos hablando de poblaciones importantes donde la minería se ha buscado formalizar. Esa es la razón del estudio. Entonces, ¿cómo pasaron de ser excluidos a ser formales y reconocidos? Entonces, esta minería no tiene absolutamente nada que ver con la minería de Madre de Dios. Es lo que quiero también explicar, porque ahorita, claro, los medios de comunicación han exacerbado un poco las partes negativas. La Madre de Dios realmente es la alarmante y preocupante, y evidentemente creo yo que ese decreto que ha dado el Ministerio del Ambiente es fundamental para ordenar. Creo que han dado un paso importante, pero claro, tantos años de minería informal, tantos años de expoliación, de informalidad, de trabajar con la ley que ellos mismos promovían sin ningún tipo de intervención pública o regulación social. Evidentemente las consecuencias han sido nefastas y ya no hay que mencionarlo. O sea, los datos y los datos y las informaciones son alarmantes del daño ecológico que sufre esa zona. Entonces, la idea del libro, justamente con el apoyo de la cooperación suiza, ECOSUDE, es que se conozca esta experiencia minera para que justamente las entidades públicas, no regionales y locales, usen estos modelos para promoverlos en sus zonas de minería artesanal. Pero lamentablemente prima mucho la informalidad. Hay muchos mineros que no quieren organizarse, no quieren pasar por esta experiencia, que sienten que ganan más siendo informales que formales, que no tienen la información clara de por qué razón esta ley aparece, más bien creen que es una amenaza cuando, desde mi punto de vista, es una oportunidad. La ley Esta acaba de dar, porque ofrece una serie de servicios. No están pretendiendo destruir o desaparecer la minería artesanal o la minería informal, al menos formalizarla, que pueda ser lo que es Moyehuaca, lo que es Relave, lo que son estas zonas. Se refiere a lo de Madre de Dios. Efectivamente. Porque hay una ley de minería informal o de minería artesanal, ¿no? Que se hizo, del año 2002. Así es, esta ley, la ley 27651. Claro.
que se hizo por iniciativa de estos grupos justamente. Ya. O sea, eso fue también... O sea que esa es una ley positiva, digamos. Claro, es una ley que ellos formaron, porque ¿qué pasa? Estos mineros... Entonces aquí lo que está faltando es la capacidad del Estado para llevar adelante los procesos para de negociar. O sea, hay también una cosa... O de los gobiernos regionales, que les corresponde, creo, por la descentralización a los gobiernos regionales, ¿no? Sí, les corresponde, pero no han tomado medidas claras. A mí me llama la atención un poquito porque la ley es interesante y la pregunta es, yo escuchaba al ministro Antonio Brac hablar de que en este país no hay comunicación, por lo tanto no se genera confianza. Y entonces él mismo, en el caso justamente de Bagua, ¿no? A raíz de Bagua, hablaba de la necesidad de comunicar, de entenderse. Entonces, algunos medios de comunicación informan que el Ministerio del Ambiente, si bien recibió algunas organizaciones de mineros artesanales, no promovió mesas de diálogo para explicar mejor la ley. Entonces, si esto ha sido así, no tengo la certeza. Entonces, ¿qué es lo que genera justamente estos teléfonos malogrados y estos problemas de comunicación, donde grupos que tienen intereses que habría que analizar si son políticos, si son de narco... Hay una serie de versiones sobre lo que moviliza esta federación minera, si son los intereses de los mineros efectivamente o son otros intereses. Entonces, la idea es cómo lograr informar a la gente de la importancia de informalizarse, cómo no recoger la opinión de estos propios mineros, de Santa Filomena, por ejemplo, explicando a otros mineros los beneficios de ser formales. Eso es lo que llama la atención. Entonces, lo que yo digo, si no han hecho esas mesas de diálogo, recién la vamos a hacer cuando se tomó la carretera, es lo que me llama la atención. Probablemente era el juego de poder típico que existe en estas cosas, pero yo, francamente, espero que se Bueno, aquí se el diálogo, ¿no? se están movilizando en la zona de Arequipa, Chala, etcétera, contra el decreto de urgencia que se aplica solo a Madre de Dios. Así es. Aparentemente ahí se les habría dicho que pues ese decreto de urgencia es la punta de lanza de una acción del Estado orientada a despojarles de su actividad minera para que sean las grandes empresas mineras las que entren. Esa es un poco la versión que corre. De alguna manera respaldada por el propio, por ejemplo, señor Abogataz, el congresista del Partido Nacionalista, que ha dicho más o menos lo mismo hoy día. Entonces hay una, digamos, no sé, una propaganda demagógica que está de alguna manera movilizando a la gente, ¿no? Ahora, lo que pasa es que la federación que mueve esta huelga está en esa zona. Porque la zona de 4 horas, Relave, es una zona de mucho comercio del oro. Entonces su sede central está ahí, por eso es que la movilización es ahí. Porque la sede de la Federación Minera está ahí. Incluso el oro, ¿eh? Claro, ahí se vende, es una zona de mucho movimiento económico de la compra y venta del oro. Recuerden que los mineros artesanales, la mayoría se mueve por el lado del oro, y el oro no ha bajado su precio, el oro tiene más de $1000 en el mercado. Entonces hay muchos intereses económicos detrás. El ministro Brac ha dicho hace poco en un programa de televisión de que él piensa que inclusive hay mediana minería detrás de estos intereses. Entonces, efectivamente... Ahora, esta formalización que usted ha visto, ¿ha beneficiado económicamente también a los mineros artesanales? Porque ellos seguramente temen que van a tener que pagar impuestos. No, están pagando impuestos. Estas empresas mineras que le estoy mencionando, que están en el libro, están pagando impuestos, producto de la formalización. Evidentemente, ellos tienen permiso para usar dinamita, tienen permiso para muchas cosas, para moverse. Recuerde que otra cosa importante a destacar, es que ellos han hecho de las zonas donde están trabajando zonas para vivir, no zonas de tránsito. Muchas veces la gente hace mineral, vas a la zona, saca 2 meses, 3 meses el mineral, se retira y vuelve a regresar. Hay mucha informalidad y en esa fragmentación, atomización de gente que invade estas zonas y saca el oro, digamos, no hay una visión común de desarrollo regional y territorial, que es lo que se busca con la ley. Entonces, yo creo que es interesante las ventajas. Lo que pasa es que ¿qué es lo que los está movilizando? Una desconfianza enorme. O sea, lo que pasa es que cualquier ley que se da, por ejemplo, hay una parte que dice que van a organizar, esta ley está dando, van a organizar la minería artesanal, pero están prohibiendo ciertas cosas. Hay una herramienta que es muy peligrosa, que mencionó el ministro Brac, no me acuerdo el nombre ahorita, que ha explicado claramente cómo... Las dragas, ¿no? Pero ha puesto adicional a la ley... No, pero en el caso de la gente de Chala, de Arequipa, ¿qué es lo que los está movilizando a ellos? No, es que ellos no están participando en la huelga. Estos grupos mineros, lo de los formales que estoy mencionando, no están. No, los que hay como 10.000 No, ahí. es que son grupos informales. Claro, pero ¿qué cosa es lo que los moviliza a ellos? El temor a que porque hay una serie de ofrecimientos, le dicen que eso que es informal se va a formalizar a través de esta huelga. O sea, que se va a buscar que ellos tengan posibilidades de ser propietarios, y no es tan fácil eso, hay que negociar la propiedad de la tierra. Claro, ellos invaden. Hay muchas cosas que se pueden. Ajenas. Entonces, así es. Quieren que
de frente. Una especie de reforma no agraria, sino minera. Así, toma la tierra, es mío. Y claro. no es tan fácil. O sea, por ejemplo, esos mineros del que menciona en la investigación, han tenido un proceso de negociación muy duro, largo. Claro. Y han conseguido inclusive comprar, ya procesos tan formales. Claro. Ese proceso es lento, es complejo, pero se necesita dialogar sobre los beneficios de esta ley, que creo que son grandes. Hay que respetar pues el Estado de Derecho y ver cómo se puede resolver eso, pero dentro de la ley. Bien, señor Bobadilla, muchísimas gracias por su participación. Al contrario, gracias por la oportunidad. Buenas noches. Vamos a una pausa, regresamos ahora con José Carlos Machicao, el coordinador del panel de consultores para la evaluación independiente, el programa Agua para Todos, que como sabemos arrojó unos resultados sorprendentes. Resulta que los proyectos, las obras de Agua para Todos en el Perú son 60 o 70% más caras que el promedio latinoamericano. Regresamos con él.